Central, senadora, muchas gracias por estar acá. Hola, muy buenas tardes. Le agradezco, buenas tardes, toda la razón. Le agradezco después de una semana tan intensa y de una campaña, porque usted era jefa de campaña, Janet Jara. Meses intensos. Primero, su propia campaña senatorial y después Así la es. segunda vuelta presidencial. Sí, han sido meses. Mi cara lo dice todo, si ves por la maquilladora. No, está muy bien, está muy bien. Oiga, y mañana tiene sesión en el Senado, pues, por la acusación constitucional. Así es, hay que estar mañana en el Senado. Vino el juez Diego Simperti, que hace un rato acá al programa. Oiga, ¿ha podido pensar, ha tenido tiempo para pensar en de masticar las razones de la derrota del domingo? Mire, yo creo que si hay algo en que todos estamos de acuerdo, es que la derrota es una derrota del sector. Lo analizamos en una reunión que tuvimos los presidentes de partidos la semana pasada, el día lunes, y esto es un tema que trasciende a la figura de Janet Jara. Lo digo porque en algunas partes decían la derrota de Janet Jara. Yo creo que ella fue nuestra candidata, fue una buena candidata, fue bastante flexible en las formas, en los temas, por ejemplo, en recorrer las regiones en una segunda vuelta en que no estaba prevista esta, digamos, con tanta fuerza, están en muchas regiones. Volvimos a tomar esa agenda territorial con temas importantes, acercando también lo que era el electorado de otras candidaturas con propuestas bien concretas. Por lo tanto, ella fue una buena candidata y lo que nosotros tenemos que hacer ahora es ver no solo las razones de la derrota, sino de cómo enfrentamos el futuro. Su antecesor creo que en el cargo, eso es bien relevante, pero no es un factor. El jefe de campaña anterior a su cargo, digamos, Darío Quiroga, en el comando de Janet Jara, dice hoy día en una entrevista en La Tercera que no había cómo, que cualquier candidatura hubiera estado muy cuesta arriba y que Janet Jara en ese sentido sí fue una muy buena candidata. ¿Piensa así? ¿Piensa que esto estaba perdido de antes? No sé si estaba perdido de antes, pero siempre uno cree que puede hacer las cosas, y yo creo que la propia candidata, Janet, era la más entusiasta de todo. Si ella, no hay combustible que decir, o sea, no se puede resistir. Por lo tanto, uno piensa que puede, digamos, mostrar parte de lo que fueron los éxitos del gobierno, que son bastantes, pero evidentemente en el escenario de confrontación que había y en la segunda vuelta se hacía bien difícil. El presidente... De todas maneras, digamos, el número de votos que se saca en la segunda vuelta es un número bien importante también, ese 42%. Dentro de la derrota, un buen desempeño, dice usted. Claro, porque finalmente remontar 1,5 millones de votos no es fácil, porque la primera vuelta fue muy baja la votación que tuvimos, la verdad. El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, bueno, el Comité Central del Partido Comunista debería estar entregando sus conclusiones más o menos a esta hora, pues estaba citada la prensa entre 11:30 y 12 del día, así que no sabemos todavía cuáles han sido esas conclusiones de la interna del Partido Comunista, pero Lautaro Carmona ayer en una entrevista en el Mercurio adelanta y dice, bueno, aquí el Partido Comunista tuvo la candidata, tuvo el programa de primarias y tuvo la campaña de primarias, pero de ahí en adelante fue candidata de todo el resto, no del Partido Comunista. ¿Cómo lo ve eso? No, eso, digamos, desde el punto de vista del acuerdo político es así. Ella en una primaria fue la candidata con el programa del Partido Comunista y luego el programa se escribió entre todos y fue una candidata transversal desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista, incorporando en su programa temas importantes de todas las, digamos, otras candidaturas y después en segunda vuelta incluso de Matei, de Mike Nichols o de Parisi. Por lo tanto, es una candidatura que no era representativa exclusivamente del Partido Comunista, pero sí creo que en el comando había importante presencia del Partido Comunista y por lo tanto también las definiciones eran tomadas por el Frente Amplio, por el Partido Comunista, por todos los partidos. O sea, el Partido Comunista participó en la campaña, no como dice Lautaro Carmona. O sea, es evidente, porque en una mesa en que nos sentábamos todos, no sé, Víctor Maldonado por la democracia cristiana o Alejandra Kraus, Pepe Toro, en fin, todos los partidos que sustentábamos la candidatura. Entonces creo que uno puede estar más de acuerdo o menos de acuerdo con lo que se hizo, pero donde estuvimos todos presentes, participando con entusiasmo, diría yo, algunos más que otros, en la calle. ¿Había poco entusiasmo de algunos? Yo creo que hay partidos que no se vieron con tanta fuerza de movilización como pudo haber sido. No, es cosa de ver en las distintas candidaturas en la primera vuelta, cómo los candidatos a parlamentarios no aparecían con la foto de nuestra candidata. Ah, como los del Partido Liberal, por ejemplo.
y de otros partidos, o sea, por eso, pero yo creo que estas son también, temas que hay que analizar, claro, porque finalmente cuando se dice la primera vuelta, el resultado no fue el esperado, tiene que ver con eso, con que hubo muchos candidatos que en la primera vuelta no pusieron ni una paloma con Janet Jara. ¿Eso por exitismo o por dificultades políticas con la candidatura? Yo creo que porque sería un análisis un poquito estrecho de que no había que vincular la candidatura parlamentaria con la candidatura presidencial, pero finalmente la gente vota bastante alineado ambas candidaturas. Es difícil que alguien que vota por Kast votara por un parlamentario de izquierda o de centro izquierda. Ahora, esto es importante no por el cagüineo de si va a apelar a alguien o no, sino porque cómo va a ser la política de alianzas en el futuro, porque estas cosas importan para eso. Por ejemplo, se habla mucho de la relación con el Frente Amplio, que tiene la bancada más importante de la izquierda ahora, 17 diputados a partir del 11 de marzo. En la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados. ¿Cómo va a ser esa relación con el Frente Amplio? Mire, yo creo que no hay que definir la relación con un partido, sino aquí, primero, en una situación como la que estamos, habiendo sido una alianza de gobierno, es decir, donde distintos partidos confluyen para ser parte de un gobierno, dejo fuera la democracia cristiana, que no lo ha sido, pero hoy día nosotros tenemos una coordinación política amplia, buscando la unidad, pero la unidad hay que construirla y no se puede construir en la base de suma de siglas, sino realmente de un proyecto político futuro. ¿Hasta dónde vamos a estar todos disponibles para sustentar un proyecto político conjunto? Y esa es la pregunta que hay que hacerse. Entonces, ahora, la definición de nuestro partido no es en base a un partido, a dos partidos o a cuál preferimos por sobre otro, sino más bien a ir construyendo una posibilidad de unidad de la centroizquierda importante que sea garantía y posibilidad de recuperar un futuro gobierno. Pero esa construcción se hace con algunos énfasis o se parte por alguna parte. ¿Usted partiría con el Frente Amplio o partiría con el Partido Comunista? ¿A quién ve más cerca el Partido Socialista? Es que por eso digo, no es ni el Partido Comunista, ni el PPD, ni el Frente Amplio en particular. Yo creo que la importancia aquí es buscar la unidad, pero construirla sobre bases ciertas. En el fondo hay que convocar un proyecto político. ¿Incluyendo la democracia cristiana? Partiendo por la democracia cristiana, que es muy importante. Y el PPD, lo que pasa con los radicales hoy día, que están en una situación compleja, es un partido, el partido más antiguo de Chile, está en una situación complicada. Y todas esas 26.000 militantes que tiene el Partido Radical, que tiene muchos concejales, alcaldes, bueno, esas personas son importantes para nuestro mundo. No los vamos a dejar solos. Entonces creo que esa posibilidad de que realmente construyamos algo en conjunto es lo importante. Y aquí ningún partido sobra. Ahora, hay que convocar a un proyecto en conjunto. Claro, y ver quiénes están disponibles, claro, porque seguir como buscando la unidad para tener una mayoría, pero sin saber para qué ni por qué, también es un problema. Ahora, cuando hay algunos que dicen, no, mire, lo que pasa es que lo que tenemos que hacer es que los que éramos del socialismo democrático tenemos que volver a juntarnos y armar una cosa, eso no está en la línea de lo que usted está diciendo. Digo, el socialismo democrático como lo conocimos en este gobierno se terminó entonces. Es que el socialismo democrático tuvo un momento que fue en el que logramos organizarnos, concurrir conjuntamente a la moneda, tener posiciones políticas importantes en conjunto. Eso ya no opera más. Eso no funcionó la mitad del gobierno, digamos, por distintos motivos. Y eso no quiere decir que no se pueda construir un espacio en conjunto, pero vuelvo al tema, es sobre ciertas ideas. No es contra un partido o contra otro, sino más bien buscando un proyecto en conjunto. Ahora, buscando ese proyecto en conjunto, ¿cómo ve el futuro de Janet Jara? Bueno, yo creo que ella es un liderazgo importante del sector y tendrá que buscar o decir ella cuáles son sus reales intenciones. Yo creo que es apresurado llamarla, forzarla a algo, pero evidentemente ella es una política de larga trayectoria y creo que también él va a estar trabajando siempre por la unidad. O sea, va a ser un activo del sector, digamos. La pregunta es, si usted la ve, no quiero que hable por ella, solo usted estoy preguntando su análisis político, ¿la ve dentro o fuera del Partido Comunista? Es que esas son decisiones personales de ella, entonces creo que su liderazgo trasciende al Partido Comunista, tal como lo demostró el hecho de que fuera nuestra candidata, y será ella la que tenga que tomar sus decisiones propias. Hablemos de
esta semana, cuando empieza la transición, empieza este periodo donde tenemos un presidente electo y un presidente en ejercicio. El acuerdo con los empleados fiscales, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, ahí parado recién, dijo que era corrupción institucional. Creo que es una acusación fuerte, digamos, o sea, hablar de esa manera. Sí quiero decir que yo al menos, y pregunté a otros senadores si conocían el protocolo, porque se menciona en la prensa que hay un número 14 del protocolo que incluiría un acuerdo. Sí, de hecho hay pantallazos. Bueno, yo no lo conozco, no hemos recibido esa información y creo que es algo que tenemos que debatir en el Congreso a raíz de si en una ley de reajuste corresponde que vayan incorporadas normas de esta naturaleza. Creo que hay que distinguir. O sea, no es obvio para usted. No, porque... O sea, no es obvio respaldar el acuerdo. Como no conozco tampoco el contenido, de verdad, no lo he tenido a la vista, me parece que hay que distinguir entre aquellos funcionarios públicos que son de exclusiva confianza y que evidentemente expira su condición, los jefes de división, hay muchos que son funcionarios de confianza. Sí, esto va más allá de eso. Claro, pero y la segunda cosa que me preocupa es que los cargos funcionarios públicos ha ido progresivamente hacia una judicialización. Si hay despidos, se judicializan, eso tiene un costo para el Estado, tiene un costo para los servicios, no se pueden designar si está todavía en disputa judicial. Entonces también tiene que haber una norma clara, porque lo que ha ocurrido es que hay interpretaciones primero de la Contraloría, luego ahora de los tribunales. Entonces a mí me gustaría que tuviéramos una norma clara, pero que creo que el contexto de discusión excede el de la ley de reajuste del sector público. Las primeras señales del gobierno de José Antonio Kast, ¿cómo las ha visto? Primero, lo que él ha dicho en sus discursos, en sus intervenciones, me ha parecido ponderado, buscando un sentimiento unitario. No me gustó esta cosa de la motosierra, la encontré chabacana. ¿Ya? Pero creo y espero que no caigamos en esos estereotipos ni de la motosierra, ni de retroexcavadoras, ni de ninguna cosa que no busque precisamente lo que creo que todos queremos, que es poder llegar a importantes acuerdos en el futuro por el bien del país. Hay temas muy relevantes que requieren aquello, él no tiene la mayoría en el Congreso y por lo tanto yo lo que buscaría es que tengamos acuerdos amplios en varias materias. Cuando el presidente electo desde el domingo en adelante, lo ha repetido algunas veces, está dispuesto a buscar acuerdos, ¿usted le cree eso? Pero por eso digo que espero que logremos ir consolidando eso, porque por ejemplo leo hoy día que hay una reforma tributaria eventualmente que tiene una complejidad importante. Que es la recaudación fiscal. Ahora, como todo esto lo leemos en el diario, no sabemos cuánto de fondo tiene, por eso no creo hay proyecto todavía. Por eso pero creo lo que se entiende es que va a bajar el impuesto a la empresa, el impuesto corporativo, y que va a haber un intento de reintegración tributaria. Por eso creo que es importante también que todos estos diálogos se hagan en el espacio que corresponde, que es el Parlamento, donde cada uno responsablemente tome posiciones fundadas respecto del efecto que tienen cada una de estas eventuales modificaciones legales. En principio, ¿una reforma tributaria usted no la apoyaría? Es que no la conozco. En el sentido de lo que estamos hablando. Pero sí leí la opinión, por ejemplo, de Mario Marcel, pero como son opiniones que tampoco tenemos todavía el contenido, yo no creo que uno tenga que oponerse a todo per se. Sí creo que tenemos que dialogar de verdad. O sea, si la posición es buscar la unidad, busquémosla, sentémonos en la mesa, conversamos, conocemos las propuestas y vemos cuál es la finalidad de cada una de estas normas y reformas y cuál va a ser el efecto. Y por último, ¿tiene que apoyar la candidatura de Bachelet a Naciones Unidas, el presidente electo? Yo esperaría que sea una decisión de continuar con una política que es de Estado, la ha asumido la Cancillería en forma muy profesional, el gobierno el presidente Boric apoyó a Andrés Alamán para ir a la Secretaría General Iberoamericana, también con una política, digamos, de continuidad, de una política internacional, de manera tal que también yo quisiera que ocurriera lo mismo en el caso de la presidenta Bachelet. Senadora, muchas gracias por la gentileza de estar acá. Muchas gracias. Con la senadora Paulina Bodanovich, presidenta del Partido Socialista, terminando